biotecnología aplicada a la nutrición de peces y camarones, asesor en agronegocios y promotor e impulsor de la Comisión Agrícola, Piscícola y Pesquera en Venezuela. Antes de continuar, queremos indicar que la actividad tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos y que al término de esta presentación se llevará la sesión de preguntas y respuestas vía el chat de la videoconferencia. Agradecemos registrar sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al técnico Johnny Torres. Bueno, buenas tardes a todos, concurrida. Vamos a pasar a la primera parte de la primera lámina, donde una propuesta de norma técnica para productos acuícolas, en colaboración, por supuesto, con Fundación Nacional de Ciencias Naturales, la Sociedad Venezolana de Acuicultura, CENIPA, Confagán, Acuatría, Acuamarina y Agropiscícola Margarita, entre otros profesionales de libre ejercicio que nos han ayudado a hacer pues esta propuesta. Vamos a la próxima. Okay. Entonces, decimos que esta propuesta se basa básicamente en una sinergia de ciencias, donde la importancia de la acuicultura es responsable y sostenible, se apoya en el crecimiento y desarrollo de la empresa familiar. Esto tiene relevancia inclusive en la FAO. En una ponencia anterior hablaban sobre las empresas familiares en la parte agrícola, y que es el sustento de la seguridad alimentaria de Latinoamérica, y la acuicultura no es esquiva a este papel que debe desarrollar las empresas familiares, incluyendo la especie pues, acuícola per se, el pez que vamos a cultivar. El suministro de una proteína nutritiva, asequible, que garantice la inocuidad y la seguridad alimentaria a los consumidores venezolanos. En este orden de ideas, yo quisiera, generalmente en la ciencia de los alimentos hemos trabajado mucho con normas Covenin, y también sabemos que las ciencias aplicadas al mar o la acuicultura, la oceanografía, realmente adolecen de este tipo de formación, diría yo, o de conocimiento en cuanto a lo que es la norma Covenin, lo que es Encamer. Y quisiera, pues, me voy a atrever a contarles algo una anécdota familiar, para que entienda, pues, bueno, para que vean cuál es el punto que nosotros queremos tocar y cómo queremos enfocar esta ponencia. Resulta ser que en los años 70, 75, se crea una línea de ferry en Venezuela llamada Naviera Oriental, compañía anónima, la cual tenía una ruta desde La Guaira hasta Margarita, hasta el Guamache. Este ferry era maravilloso, eso tenía cine, tenía todas cosas. Y bueno, íbamos a viajar ahí, mi hermanita, mi hermano, mi hermanito, mi mamá y yo. Mi papá estaba en Margarita esperándonos. Pero había en ese entonces, saliendo del ferry, había un mar de fondo y se movía mucho el ferry. Había que pasar por una baranda de 4 metros, mi mamá agarrando a su muchacho, y inclusive a mi hermanita muy fuerte, y mi hermana le dice a mi mamá: mira, mamá, tranquila, no nos va a pasar nada, mira, tiene la marca Norben. Evidentemente que nos reímos del asunto. No era la marca Norben, era la empresa Naviera Oriental, era la M de Naviera Oriental. Pero más allá de ese jocoso episodio que nos ocurrió a nosotros, lo que quisiera tomar como relevante es ese sentimiento de seguridad, de inocuidad que tenía esa niña de 9 años, o sea, a favor de una marca o sea, tenía esa relevancia para todos los venezolanos a mediados del 75. Entonces, eso es lo que quisiera yo transmitirles a los acuicultores, a los que hacen ciencia marina y continentales, sobre lo que es una norma Covenin, o cuál es la esencia, o lo que esperamos de ella, el público consumidor. Luego,
nos preguntamos, ¿para qué crear una norma? O sea, bueno, una regla, según la RAE, es una regla que debe seguirse y deben ajustarse las conductas, tareas y actividades. Pero ¿por qué crear una norma en la acuicultura y para sus productos? Y pensamos que se necesita una norma nacional basada en los estándares de desempeño alcanzable. Se los coloco en negrillas porque no estamos hablando de tirar cohetes a la luna, estamos hablando de que hay un desempeño alcanzable dentro de una finca acuícola que debemos, o sea, tomar en cuenta y hacer una norma a través, o sea, que contenga esas directrices. Y eso, por supuesto, solo los agricultores pueden hacerla. En sinergia, por supuesto, con las ciencias acuícolas y las ciencias de los alimentos, enfocadas en el mejoramiento continuo de la cadena de valor de la acuicultura. Entonces, cuando yo le digo mejoramiento continuo, es que esta norma se tiene que renovar cada un año, cada 2 años, dependiendo de cómo, de qué aportes del acuicultor, la ciencia aplicada a la acuicultura o a la ciencia de los alimentos para desarrollar productos inocuos. Y ella debe comenzar, pues, indudablemente, desde la efectiva marcación de los reproductores. Eso es netamente en acuicultura, se ve al pie de cría, luego el hatchery, luego las granjas, luego las plantas de alimentos concentrados, que ya están normatizadas, tienen una norma COENIN, y las procesadoras y, por supuesto, el transporte. Y cuando hablamos de transporte, vamos a hablar más adelante de lo que es la inocuidad y vamos a hablar de bioseguridad. Entonces, decimos que dentro de un ambiente de una norma voluntaria, la acuicultura puede crecer, sus productos mejorar la calidad y con ella fortalecer la inocuidad de este importante alimento. Ahora bien, aquí tenemos una visión holística de lo que nosotros pensamos que podría, o lo que está ocurriendo en la acuicultura, dado nuestra experiencia en el sector, y podemos decir que, bueno, los verdes son puntos de actividad supervisada o ejecutadas por un profesional, y cuando hablamos de alimentos es que el alimento tiene una norma COENIN 1885, no vamos a hablar de tantas normativas. Ayer hablamos bastante de ello, la profesora, creo que era de ayer, habló muy bien sobre las normas COENIN, y, o sea, para alimentos para animales, por supuesto. Pero aquí tenemos otro enfoque, un enfoque donde vamos a ver, o sea, qué tan bien y qué tan mal estamos nosotros en la acuicultura en cuanto a la actividad acuícola y a la sanidad y a la bioseguridad. Entonces vemos que en el suministro de agua, por lo menos, tenemos una deficiente información sobre la calidad del suministro de agua. Por lo general, calidad de agua se ve referido es a las necesidades del pez, o sea, sus requerimientos, por supuesto, pero ahí también deben haber, supuesto, consideraciones técnicas en lo que es la sanidad de ese cuerpo de agua y de contaminantes, por supuesto. Por otro lado, los cultivos en el cultivo de peces, o sea, hay algunos productores, y lo he visto durante todos estos años, que alimentan no con alimentos concentrados, sino le echan, bueno, le agregan o lo suministran a estos cuerpos de agua cualquier cantidad de cosas que sí, que indudablemente que se los consumen, pero el cuerpo de agua lo contamina. Y esto, por supuesto, mira, va en detrimento por supuesto, de la calidad del agua, pero también de bacterias que pueden actuar tanto o sea, en el fondo, en la parte anóxica de las lagunas, como en la superficie, tomando oxígeno. En la cosecha, bueno, ya sabemos que es algo deficiente. Es algo deficiente, tenemos cierta deficiencia en cuanto al procesamiento, por cosecha de esto, o sea, del producto piscícola. Y por eso creemos necesario crear una norma, o sea, unas directrices en cuanto nosotros le digamos a los productores, mira, hay que hacer esto así, así, asado, esto tiene sus límites, no puedo utilizar este tipo de desinfectante, no puedo utilizar, o sea, y bajo
bajo directrices y criterios técnicos de las autoridades sanitarias, por supuesto, y de las autoridades que rigen la actividad. No puse aquí la especie, pero también, o sea, entra dentro de ese argot de regulaciones. O sea, en cuanto vamos a hablar esta mañana hablaron del transporte, que lo paran mucho, entonces yo lo puse verde, pero ya debo ponerlo amarillo porque indudablemente entra mucho personal que se mete en las cavas y hay contaminación cruzada. Y entonces yo no garantizo la inocuidad del alimento realmente después de haber hecho un gran trabajo con suministro de agua, con el hatchery, con los alimentos concentrados, no utilicé medicamentos antibióticos, o sea, hice todo eso, hice la cosecha como debe hacerse según las autoridades sanitarias, pero entonces en el transporte, o sea, hago eso. Porque o sea, se montó un señor y como dicen por ahí, todas las actividades bioquímicas y microbiológicas del planeta Tierra ocurren en estado acuoso. Y entonces, bueno, yo tengo un piso que tiene agua con hielo, y entonces ya ahí contamino mi producto, después de haber hecho un gran esfuerzo el acuicultor y el que procesa. Luego del suministro de agua, perdón, de hielo, encontramos deficiencia en la información sobre temperaturas óptimas y calorimetría, vitales para la inocuidad del producto. Ejemplo, yo tengo 10 kilos de tilapia o de cachama y yo necesito que la temperatura del agua de mi estanque es de 26 grados centígrados y ella va a salir a esa misma temperatura y debo llevar esos 10 kilos de tilapia o de morocoto o de lo que sea a 4 grados centígrados o a cero para que haya un choque térmico y yo pueda sacrificar ese animal bajo este esquema de choque térmico. Pero cuánto calor necesito o cuánto hielo necesito. Entonces, estas son herramientas que pudieran estar incorporadas dentro de una norma y pudieran darle una base técnica al acuicultor de que no pierda dinero ahí. Entonces, más allá de son reglas y son cosas, es tratar de que el acuicultor, o sea, gaste menos en ciertos productos o en ciertos procesos. Perdón, sostenibilidad de la norma acuícola. O sea, debería estar marcada dentro de los siguientes factores. Y no me voy a extender porque realmente nosotros lo que queremos es dar argumentos. Estos 7 puntos a la actividad, que es el Ministerio de Pesca y Acuicultura, o las autoridades sanitarias. O sea, debe estar enmarcada dentro de esta norma. Entonces, también hablamos de salud y bienestar animal y la parte de genética, que ha contravenido mucho en estos días en nuestros grupos por el resguardo del patrimonio genético. O sea, entonces, de un producto al final, y lo hemos visto en granjas acuícolas cuando se hacen, se colocan hermanos con hermanos y no sale el producto, no sale la alevín que debería salir. Entonces, si tenemos un control genético, un control de marcaje, podríamos, en este tema específico, si no hablamos de genético, por supuesto, sabemos que al final colocó la bio está enmarcada dentro de la 1, 2 y 5. O sea, la bioseguridad desde el punto de vista ambiental, la biopesca artesanal, aún con sus innovadoras tecnologías, sus drones, su mapeo satelital, es una actividad al azar. Es una actividad al azar y fuertemente ligada a factores medioambientales. Por ende, creemos prudente diferenciar sus productos. Ahora bien, cuando nosotros creamos esta imagen,
colocamos la norma acuícola separada y le preguntamos a las personas, o sea, ¿es necesaria una norma acuícola para la acuicultura? Hoy pegada hacia esos engranajes, también nos podemos preguntar si la norma acuícola se hubiese creado hace 30 años, ¿cuál hubiese sido nuestro presente? Porque vamos a estar claros, la norma Covenin se crea en el 85 y es directamente proporcional al crecimiento de la acuicultura, y a eso lo vamos a ver ahora. Bueno, en la próxima. Aquí solamente le vamos a colocar un análisis de la norma rápida, donde estamos viendo que ya se mete cual le mando muchos saludos, que se mejore pronto. Estamos en el 84 y él, que yo tenía un contacto directo con un proyecto de acuicultura marina, estaba cultivando un pámpano en Cuba, y bueno, me tocó a mí esa. Bueno, entonces, para concluir en esta lámina, estamos hablando de al estandarizar la industria de los piensos animales, se optimiza inmediatamente después la producción y con ella la conversión e inocuidad del alimento. Porque si tenemos unas reglas claras, aguas arriba de nuestro sector, también, o sea, nuestro sector hubieron mejores conversiones y era un producto sano. Vamos a la próxima. Entonces, el futuro de la acuicultura, en vista, o sea, voy a tomar algo de la FAO, en vista de la acuicultura, es el sistema de producción alimentario de más rápido crecimiento en el mundo, el 8%, no dice en el sello, desempeña una función importante en la alimentación de la población mundial. En especial importancia, garantizar que la producción acuícola sea sostenible, pero tenemos que tener presente que indudablemente ya la pesca va descendiendo y la acuicultura va tomando esos espacios. Y eso, por supuesto, en beneficio de la seguridad alimentaria del ser humano. Entonces, hablamos de las generalidades de acuícola, de normativas acuícolas, donde tienen inclusive de proceso, de peces y pescado, y casos de aplicación en el mundo. No estamos hablando de una norma en particular, sino de muchas aplicaciones que en la parte acuícola o en la parte de ciencia de los alimentos se aplican. Y entonces, a manera general, las consideraciones generales del manejo de pescado fresco, mariscos y otros. Los análisis y puntos críticos de control, análisis de punto de acción de defecto. El DAP es como un punto crítico de control, pero de una regulación sanitaria que se debe cumplir, pues. O sea, no es realmente no es optativo. No es facultativo. La producción acuícola de bivalvos vivos y crudos, el procesamiento de pescado fresco, congelado y picado, el procesamiento de productos específicos de pescado, marisco, y el transporte y venta al por menor. Luego le voy a nombrar algunas de las principales normas y protocolos. Hay muchísimas en la parte de acuicultura. Está la CAP, sí, están muchas. Pero estas son las generales que cada país toma y dentro de ellas la que más se basan todas estas normas o todas estas certificaciones es el Código Alimentario de una sugerencia, normas y sugerencias contenidas en relación a la producción acuícola. Luego la norma europea, por supuesto la norma, la FDA para sus productos de importación, la china, la brasilera y la peruana. O sea, no vamos a dándole muchas vueltas a esto. Vamos a seguir con la otra. Ok. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de esto, de las normativas sanitarias que debemos tener presente a la hora en nuestra finca acuícola. El Código Alimentario plantea, o sea, esto es
normas HACCP, pero yo lo voy a tocar levemente para que tengan una idea de cómo es cómo es la aplicación que tienen ellos en la parte biológica, química y física. Entonces ellos hablan en la parte del cultivo de parásitos de significancia pública, trematos, nematos, céstodes. Hablan también de la salmonella, shigella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Vibrio paramelítico, que por cierto, del género Vibrio, han tenido problemas los productores de camarones. Aquí no está metido, por supuesto, esta norma más o menos debe tener sus años, donde hay un problema debe actualizarse porque había bacterias como la Streptococcus, hay otras bacterias que atacan a la acuicultura, bueno, latinoamericana y mundial, pues. Y también en el caso venezolano, aunque estamos hablando de biotoxinas, vamos a hablar de dos biotoxinas importantes para nosotros, o sea, no desde el punto de vista de inocuidad del alimento, porque realmente no tiene que ver con la inocuidad del alimento, porque no presenta ningún tipo de enfermedad, pero esta biotoxina, la esosmina, es la que ocasiona el sabor a tierra de los productos acuícolas, pero eso es mal manejo de la acuicultura o del cuerpo de agua. Entonces, muchos entenderán, muchos acuicultores saben cómo se maneja el cuerpo de agua. Aquí el Instituto Técnico Universitario de Dinamarca ha desarrollado perfiles sensoriales, o sea, mira, lo hemos hecho aquí en Venezuela, yo lo he visto en Venezuela, donde un buen manejo del cuerpo de agua, o sea, evita el sabor a tierra de sus productos. En cuanto a biotoxinas, otro tipo de biotoxinas importantes para Venezuela, estamos hablando de aquella en cultivo de bivalvo, específicamente en mejillones, donde los afloramientos de microalgas, de algas, hacen que estas biotoxinas entren por organismos filtradores, entren y se contaminen con esta biotoxina. Indudablemente que es de un estudio, hay que hacer unos criterios para este tipo de intoxicación o de consumo a este tipo de productos provenientes de la acuicultura marina. Seguimos en la otra. Este trabajo fue reciente, un trabajo reciente del profesor, que le agradecemos mucho la lámina, el licenciado Arnaldo Figueredo de la Universidad de Oriente, directivo de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, y donde podemos decir ¿qué es la bioseguridad? Bueno, cualquier práctica política empleada en una granja para prevenir, controlar el ingreso de enfermedades, sistemas de producción, su movimiento entre granjas, bioseguridad de cuencas. Esto lo hemos visto en Colombia, ustedes se pueden meter en los webinars colombianos y recientemente del profesor, del doctor Mauro Aguirre, hablaba sobre este tipo de la inocuidad de la sanidad animal y sobre vacunas. Entonces, solo se las voy a mostrar como referencia porque aquí ya se ve que nosotros necesitamos, o sea, ponerle ciertos controles a ciertos elementos que hacen vida en la estación piscícola o en la finca, pero que controlándolas, o sea, vamos a tener menos incidencia en el consumo de antibióticos. Posiblemente podamos utilizar vacunas, pero siempre todas las bibliografías y todos los expertos coinciden en la sanidad animal. Y estamos hablando de la doctora Gina, estamos hablando de la doctora Barato, estamos hablando
asegura la conformidad con la norma venezolana Covenin. Otro, el nivel nacional está avalado o regulada por la ley del Sistema Venezolano de Calidad. Esta favorece la preferencia por los productos con el sello. Promueve y mejora continua la actualización de los sistemas de control de calidad, más de Sencamer, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel posiblemente, el Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, seguramente obligado, el CENIPA, Insopesca, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central, por supuesto, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, sine qua non a esto, la Universidad de la UDO, por supuesto, y todas estas universidades que no estoy nombrando aquí y que hacen vida en la parte acuícola, como la UCLA, que me disculpen, pero o sea, estamos hablando de muchas universidades que puedan pertenecer y de muchos técnicos y profesionales que hacen vida en la parte acuícola y que deben estar pues en esta norma o creando la norma. Las empresas de servicios acuícolas, las empresas de alimentos concentrados, la Asociación Venezolana de Acuicultura, por supuesto, y los profesionales del sector acuicultura, tecnología de alimentos y afines que puedan. Entonces, claro, Sencamer hace la convocatoria y alguno de estos actores es voluntario, o sea, la empresa que quiera pertenecer a esta norma o a esta comisión, perdón, puede hacerlo perfectamente. Luego me preguntaron, yo expuse este trabajo en varias redes para ver, o sea, cuál era la opinión, el feedback que tenían. En una de ellas me dicen, bueno, indudablemente la creación de una policía agroecológica. O sea, no es la idea de la norma es voluntaria, y se los digo, yo no había, o sea, nadie, usted, o sea, como le digo, no he visto el primer órgano de represión que le diga a nadie, mire, usted quiere ir preso. No, realmente no. La norma, más allá de lejos, pues, de reprimir, es un documento técnico de consulta para todos los entes involucrados. O sea, creada por los productores, instituciones sanitarias, ONG, instituciones ligadas al sector, impulsando la sostenibilidad de la acuicultura y garantizando la inocuidad del alimento, llámese pescado a fines de origen acuícola. Entonces, por ser una norma voluntaria, los actores los actores participan y crearán las pautas para su creación e implementación. No parece idónea la pregunta de decir, bueno, será perjudicial. Estará enmarcada, por supuesto, dentro de la legislación venezolana sanitaria y la legislación que rige la actividad, porque no es una ley, o sea, donde en consenso con puntos claros, las personas e instituciones llamadas a conformar la subcomisión N, le pongo N porque no sabemos el número de la norma acuícola, tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos y por votación unánime se fija una posición o determinada definición. Entonces, ya concluyendo, por las razones expuestas, creemos firmemente que la acuicultura venezolana debería optar por una norma acuícola Covenin, dado los planes del órgano rector del Ministerio del Poder Popular para la Acuicultura, Pesca y Acuicultura, perdón, de incentivar la acuicultura y la continental y marina. Este orden de ideas es avanzar en una actividad ordenada y consona con la realidad del país, respetando, por supuesto, el medio ambiente, no sin antes tener presente las deficiencias nutricionales de niños y adultos de la geografía nacional, lo que está pasando actualmente. No pretendemos sea la solución definitiva a nuestros problemas de malnutrición y seguridad alimentaria actuales, pero estamos seguros de que aportará soluciones en concordancia con las actividades como la avícola, la pesquera, la ganadera, y así crear una actividad económica eficiente, ecoamigable en un futuro cercano. Una normativa para acuicultura creada por acuicultores. Muchas gracias por su atención. Agradezco pues también a Sencamer por su maravilloso equipo, a Fundación La Salle de Ciencias Naturales, a CENIPA,
al Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, la Sociedad Venezolana de Acuicultura y a los tecnólogos de Mar Plaza, nuestros gentiles estimados invitados especiales, técnicos, profesionales, estudiantes del sector acuícola, la estudiante de la ECAN, Ciencias Aplicadas al Mar y productores piscícolas por su noble asistencia. Gracias, muchas gracias. Si tienen alguna Muchas pregunta. gracias, técnico Johnny Torres, por su excelente exposición. Procedemos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. La pueden realizar por el chat. Voy a comenzar yo, técnico Johnny, con una pregunta. ¿Qué entes públicos reguladores están involucrados en el desarrollo acuícola y piscícola en Venezuela? El único, el Ministerio del Poder Popular para la Acuicultura, la Pesca y la Acuicultura. Ese es el órgano regulador de la actividad acuícola. Luego están investigadores del CENIPA, está la parte más operativa, que es el INSOPESCA, pero básicamente es el ministerio el que regula, el que hace las normativas, el que hace la legislación referente al tema acuícola, llámese acuicultura continental o marina. Muy bien. Ajá. Por acá tenemos otras preguntas. ¿Qué especies se cultivan en la piscicultura aquí en Venezuela? Bueno, tenemos varias, tenemos muchas, desde el 80, del 85 se comenzó en la finca Aquafin con cachama, sí, sus híbridos, ahí inició el señor Eugenio García, esas fueron las primeras, los primeros pininos que se dio en acuicultura en el país y donde hubo una notable producción de esa especie. Entonces, podemos hablar de la cachama, el morocoto, los híbridos de ella. Estamos hablando de bagre, los bagres investigados por el profesor Kosowski, el profesor Useche, el profesor, ese era un grupito muy bueno que había, Useche, Mora, Bueno García, el profesor Kosowski. Estamos hablando de bagre, los bagres endémicos de Venezuela, por supuesto, todo. En la parte recientemente tilapia, se está haciendo una normativa, creo que ya va a finalizar o a entrar en ley. Pero eso básicamente, bueno, el coporo, por supuesto. Hay muchas especies y esta es una pregunta bien interesante porque nosotros podemos colocar dentro de la norma cuáles son las especies reguladas o permisadas por o sea, porque yo no lo he visto en ningún lado. Entonces tengo que ir hacia a preguntarle al ministerio. Primero, voy a preguntar por teléfono a un señor de Insopesca cuáles son las especies reguladas o las que están permisadas. Y entonces, ¿dónde están los centros de reproducción de esos peces? Entonces, bueno, la idea es crear una norma que tenga esa directriz, así como la norma acuícola la norma de alimento concentrado tiene ciertas normativas en cuanto a peces, a nutrición de peces. De esta misma manera nosotros podemos colocar estas especies, las que son permisadas y las que no, por supuesto, que tenemos que tener claro eso. Ajá. Otra, sí. Ajá, ¿me escuchan? Muy bien, tenemos otra pregunta de Martín. ¿Existe algún antecedente ya adelantado con respecto a este tema? Que se refiere a otros países que ya hayan iniciado una norma técnica referente a este tema. No, realmente no hay, bueno, te explico. Lo que pasa es que hay muchas normas, pero norma juvenil o una norma técnica venezolana no hay, realmente. No hay ninguna norma técnica venezolana. Sin embargo, se puede tomar como base las normas colombianas,
hay una norma técnica colombiana, hay una norma técnica ecuatoriana, una norma técnica peruana. No le digo de copiarse de ella, sino de uno u otro tomar pues lo mejor de estas normas para lograr tener una norma local. No. Buenas tardes, recuerden enviar sus preguntas vía chat, por favor. Ajá, entonces ya la otra. Muy bien, tenemos otra pregunta del profesor José Abraham Mora. ¿Cuál es el fin último de norma y a quiénes va dirigida? Bueno, realmente va dirigido hacia varios sectores. Primero, hacia el productor acuícola. Queremos que ellos, o sea, estén pues dentro enmarcados dentro de una norma y sepan cuál es el norte que debe seguirse hacia una producción mejor, por supuesto, y consona con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos vertientes, o sea, ¿o en qué consiste una norma realmente? Entonces, tenemos dos vertientes. Una, el marco legal a la cual debemos regirnos, y dos, el conocimiento actual de la actividad per se. Entonces, uniendo todo esto, podemos llegar a lo que es una norma y qué alcance puede ser. Ahora, ¿quiénes son a quienes podría beneficiar? Bueno, primero al Estado venezolano le podría beneficiar. Me refiero al órgano rector, al productor, al técnico de alimentos y, perdón, al técnico acuícola, y luego al productor, porque el productor, cuando hay muchas personas que con 2 cursos y tres vistas de YouTube, ya se creen expertos en el asunto y bueno, o sea, prefieren un video de YouTube que lo asesore un técnico. Ojo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy técnico de alimentos. O sea, estamos hablando de técnico acuícola, que deben contratarse, deben tener, o sea, esa visión de llevar un proyecto acuícola a buenos términos. Eso básicamente es a quien va dirigida la norma. Muy bien, tenemos otra pregunta de Antonio García. ¿Cómo lograr normar todas las fases de la cadena donde intervienen diversos actores? Bueno, eso, mira, habría fíjese, mira, yo vi unos videos de la profesora, de la doctora Paula Barato, donde los invito a que vean esa ponencia, está en YouTube, donde enmarcaba bien toda la estructura de lo que era la inocuidad y las normativas, o sea, las normativas técnicas, tanto de acuicultura como de valor agregado, inclusive de transporte, y aún así metía las de bioseguridad del COVID-19. Entonces, estamos hablando de muchas normas metidas en una, pero en una sola directriz, y ya la tienen los colombianos, o sea, o sea, con personal técnico, por supuesto, de primera, pero no dista mucho a que nosotros hagamos bien el trabajo y creemos una norma coherente para la cultura venezolana. Gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta, es de José Abraham. ¿Cuál es No, eso ya lo repetimos. ¿Cuál es su impacto en la competitividad del sector? Mira, es fácil. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner así. Una empresa o una pequeña finca que cumpla con los parámetros de una norma, se lo voy y facilito, pues. La biotoxina que hablamos temprano,
es de sabor a tierra. Si yo no tengo un control sobre el cuerpo de agua, entonces es posible que yo tenga una tilapia o un morocoto sabor a tierra. Cuando yo vaya al mercado, o sea, posiblemente la vaya a vender toda, pero ¿qué pasa? Que mañana no voy a poder accesar a ese mercado porque saben a tierra. Y ese es un mito cultural que tenemos los venezolanos, de ese sabor a tierra, porque realmente, o sea, es puntual y eso se obedece a la biodinámica del Orinoco. O sea, eso ocurre solamente aguas abajo, en época de sequía, donde los bagres y todos los peces que están en la laguna y aguas interiores del río Orinoco, lagunas en régimen de desecación, que es fácil capturarlos, por supuesto, los llevan a los mercados y sabe a tierra. Indudablemente, ahí hay muchas algas, muchas microalgas que entonces hacen que este producto sea de esa manera. Pero eso dista mucho y volvemos a diferenciar lo que es el pescado proveniente de la acuicultura y el pescado proveniente de la pesca. Entonces, resulta ser que eso pasa en julio. En julio sueltan a los muchachos de las clases. Entonces, vamos de vacaciones para Bolívar. Entonces, nos traemos ese estigma de que el pescado sabe a tierra. Entonces, y volviendo a la pregunta de que si yo no tengo una norma que mi pescado, o sea, o mi pez lo pueda mantener lejos de esa toxina, ojo, inocua, porque no, o sea, ya nos obviamos la regulación sanitaria. O sea, ya aquí estamos hablando de acuicultura y de palatabilidad de un producto. O sea, que nos dice la regla de producción de alimentos o normas para producir un alimento en tecnología de alimentos. Mira, tiene que ser palatable, o sea, inocuo, bonito, tal, o sea, pero palatable, debe ser sabroso, debe tener un AMI, que es otra sensación, según los nuevos parámetros de, de sensaciones, de registros para, mm, para manipular los sabores y los olores de los productos. Pues. Eso es lo que yo puedo aportar allí. Muy bien, y ¿Tienen tenemos algo? una última pregunta de Luz Ajá. Parra. ¿Se están impartiendo esta información en los distintos niveles educativos? Mira, yo la verdad lo desconozco. Esto fue una iniciativa de la empresa agropiscícola Margarita, por supuesto, en colaboración y con la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. También le preguntamos, o nos colaboró, nos apoyó la Sociedad Venezolana de Acuicultura, el Ministerio de Pesca y Acuicultura, el CENIPA y muchos técnicos que hacen vida en el sector acuícola. Con esto no quiero decir que haya trascendido en las universidades. De hecho, he invitado, por supuesto, a los que yo conozco en el ECAN, la Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar. La invité, por supuesto, a los alumnos de UTEMAR, Margarita, pero desconozco o no tengo ciertas comunicaciones con todas las instituciones que tengan tecnólogos, que tengan acuicultores. Bueno, por cierto, sí, la UPLA, hablé con el profesor Otto Castillo, el licenciado Otto Castillo, que me hizo el gran favor de que esto pues trascendiera hacia los alumnos, pero hasta allí puedo llegar, pues somos una pequeña empresa privada que queremos hacerlo bien y queremos que se haga este tipo de actividad para la inocuidad de los alimentos y por supuesto, la sostenibilidad del sector acuícola. Gracias. Muy bien, y ya para cerrar el ciclo de preguntas, el señor Otto dice, es común a nivel de productos fileteados en los mercados que el pez que se expende no es en realidad el que se indica en el empaque. ¿Está nuestro país en la capacidad de detectar ese ilícito? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí se Sí, adelante, escucha. adelante. Ok, bueno, mira, tengo entendido, ahí está en las
normativas son, o sea, si son productos nacionales, es muy difícil que se logre, pues, este tipo como te digo, de análisis, porque probablemente un filé, o sea, el que es conocedor, y el profesor Otto lo sabe, nosotros conocemos un filete de rayado, de un filete de tarrilla o un filete de coporo, con un filete de pavón, pero sí puede existir ese ilícito y no sea detectable. De hecho, ocurre mucho curvina con mero en la parte de marina. Ocurre torito con langosta, en la parte marina también, pero en la parte continental, bueno, casi no he visto este tipo de ilícito. Gracias, profesor Otto, por esa pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, técnico Johnny Torres, por su excelente exposición. Bueno, ya damos por finalizada esta ponencia. Estamos muy agradecidos por la participación de todas las personas. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que visiten nuestra página www.sencamer.gov.be para que permanezcan actualizados con las actividades que estaremos desarrollando y al mismo tiempo invitamos a formar parte de los comités y subcomités técnicos de normalización. Que tengan un excelente día y un buen provecho.